Bueno, buenas tardes. Continuamos con el curso de la clase. Hoy es la clase número 19, creo. Y bueno, continuamos. Y en la clase de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior, que era el cálculo o el diseño de alimentadores y el cálculo de demanda em, por los diferentes métodos. Vimos algunos conceptos básicos de carga, carga conectada, demanda, factores de demanda, etcétera. Y luego entonces, en la clase pasada, vimos dos de los cuatro métodos que vamos a revisar en este curso. Y esos métodos fueron el método especificado por el Código Eléctrico Nacional y el método punto a punto. Entonces hoy vamos a continuar a partir de allí, viendo los otros dos métodos adicionales, que será el método alternativo del Código Eléctrico Nacional y el método de Westinghouse. Y ya pues con esos cuatro métodos ya vamos a tener el, el cuadro completo con respecto a lo que es la estimación de demanda para los cálculos de alimentadores y acometidas. Y luego de que culminemos en la clase de hoy con esos dos métodos, entonces pasaremos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden desarrollar estos cálculos con las herramientas computacionales que se han desarrollado en la escuela y algunos otros casos eh, que tenemos por allí, como por ejemplo hojas de cálculo que uno ya puede encontrar desarrolladas en Excel, generalmente en Internet, desde Internet o de cualquier otra fuente de información. Ok, bueno, entonces sin más preámbulo, continuemos y recordamos que estamos estudiando lo que es el cálculo, o mejor dicho, vamos a llamar esto diseño de alimentadores y acometida y acometida. Y vamos a continuar con los otros métodos restantes, que sería el método alternativo o opcional, alternativo, opcional del Código Eléctrico Nacional y el método Westinghouse. ¿Ok? Entonces, empecemos con el método alternativo. Método alternativo del Zen. Ok, el método alternativo del Zen está condicionado. Este es un método que está condicionado. Está condicionado. Pues principalmente se debe hacer calculando la demanda por el método convencional. Primeramente, se calcula la demanda por el método convencional y si la corriente de servicio es decir, el alimentador de la acometida es más de 100 amperios, entonces usar el método alternativo es permitido.
O sea que no nos salvamos, hay que calcular primero la demanda con el método del código eléctrico nacional convencional y si esa corriente del servicio de alimentador o acometida es más de 100 amperios, la acometida siempre va a ser más de 100 amperios, en nuestro caso generalmente, entonces si es más de 100 amperios podemos usar ese método alternativo. Entonces generalmente podemos decir que este método se aplica si y solo si, o lo podemos aplicar si y solo si la corriente de carga es mayor o igual de 100 amperios. Y obviamente que esto lo calculo como, recuerden, si es un sistema bifásico o trifásico, pero en general va a ser la potencia o la demanda, mejor dicho, entre el voltaje. Entre el voltaje. Un factor. Por voltaje, dependiendo si es un sistema bifásico, trifásico, etcétera. Ok, entonces ese es el método alternativo, así es como lo vamos a aplicar. Tiene esa condición. Y luego de que verificamos la condición, entonces en este método alternativo podríamos calcular la demanda máxima, como por ese método alternativo, como la carga conectada, igual que lo hicimos con anterioridad, la carga conectada multiplicada por el factor de demanda. Y todo el cuento de este método alternativo es que ese factor de demanda pues, se determina de una manera diferente, opcional, comparado con el método convencional del Código Eléctrico Nacional. ¿Okay? Entonces veamos cómo calculamos esa carga conectada con este método alternativo. Entonces la carga conectada va a tener tres partes. Una, igual que en el caso anterior, va a ser igual la carga de alumbrado y TUG y toma corriente de uso general. Dos, va a ser la carga de equipos especiales. La carga de equipos especiales menos aire acondicionado y calefacción. Ya sabemos que aire acondicionado y calefacción al 100%. Y 3 sería la carga, aparte de aire acondicionado y calefacción, sería la carga de aire acondicionado y calefacción o calefacción. Y esta ya sabemos que el factor de demanda, esto siempre se va a considerar al 100%. ¿Ok? Entonces a la final, esto directamente es demanda de aire acondicionado. La carga es igual a la demanda de aire acondicionado y calefacción. Total que a la final los factores de demanda alternativos se los vamos a aplicar es alumbrado y TUG y a la carga de equipos especiales solamente. Entonces realmente aquí en eso 1.1 y 2 es donde vamos a ver el factor de demanda con este método alternativo. Porque de nuevo, aire acondicionado y calefacción al 100%, por lo que ya hemos discutido varias veces en clases anteriores, la carga fría o carga caliente. De nuevo recordando que cuando hay un corte prolongado en el sistema de potencia, entonces todas esas cargas en la instalación eléctrica y en general en el sistema de potencia, pues van a operar con un factor de coincidencia de 1, con un factor de diversidad de 1, todas van a operar al mismo tiempo. Y luego recordando también que esa es una de las razones por las cuales recuperar el sistema luego de un corte de potencia largo, pues no es algo sencillo, ¿ok? Entonces, continuando acá, permítanme exportar y seguimos.
Y seguimos con este método alternativo del Código Eléctrico Nacional. Ok. Entonces, antes de seguir, vamos a ver cómo va la clase. Ok, vamos a ver cómo va la clase. Bueno, buenas tardes. Sí, ya se unieron otras personas. Muy bien. Ok. Bueno, continuamos. Entonces, formalizando esta discusión, entonces podemos decir ahora que la demanda máxima por ese método opcional, entonces va a ser igual a la carga de alumbrado, de aire acondicionado, eh, más o calefacción, o mejor dicho, y o calefacción, más la carga conectada que incluye alumbrado, TUG y especiales multiplicado por ese factor de demanda. Y este método es súper sencillo porque este factor de demanda es lo siguiente. El factor de demanda va a ser simplemente el factor de demanda. El factor de demanda para ese método alternativo va a ser los primeros 10 kVA, los primeros 10 kVA se van a considerar al 100% y el resto, independientemente del límite de lo que sea, se va a considerar al 40%. Y entonces, de esa manera, es que se va a calcular am, la demanda utilizando el método alternativo. Y ojo, de nuevo, recordando que esto está restringido para una corriente de servicio, de al menos 100 amperios. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué se hace en la memoria? Pues en la memoria descriptiva no van a tener que hacer todos estos cálculos repetitivos para todos los apartamentos, sino que para reportarlo o para la memoria descriptiva, la memoria descriptiva se hace un cálculo de ejemplo y el resto o demás se tabula. Y esa sería la forma de cómo se presentaría este diseño de demanda en la memoria descriptiva. Ok, perfecto. Eso es el cálculo de demanda por el método opcional del Código Eléctrico Nacional. Y vamos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces continuamos.
Permítame borrar. El próximo método sería el método del Westinghouse. Y pues ya vamos a ver los detalles del método Westinghouse. El método Westinghouse. Que sería que de nuevo se puede aplicar para el diseño o la estimación de la demanda para hacer el diseño de alimentadores y acometidas. Recuerden, es igual, simplemente cambia el número de equipos o de circuitos que se está considerando. Ok, entonces el método Westinghouse es un método famoso a nivel mundial porque fue desarrollado por una de las primeras compañías que participó en la creación de los sistemas de potencia, número uno, y número dos, pues hay mucha data detrás de este método para desarrollar esos factores de demanda. Sin embargo, hay que ser cuidadoso porque esos factores de demanda, específicamente para el método Westinghouse, son factores de demanda particularizados para acá, para Estados Unidos. eh, y entonces, a pesar de que el principio del método se puede utilizar, hay que ser cuidadoso con el uso de esos factores de demanda que ya vamos a ver posteriormente en la clase. Y eso fue precisamente una de las contribuciones que se hizo en la escuela con ese trabajo de grado que lo vuelvo a mencionar en la clase de hoy, donde se aplica exactamente el método Westinghouse, pero se hizo la actualización de esos factores de demanda diversificada y de uso horario para el método, pero el principio es el mismo. Y es un método interesante porque considera, uno, la demanda diversificada por equipo, considera la demanda diversificada por equipo, por tipo de equipo o por equipo en términos generales. Y dos, también considera lo que es el factor de uso horario. Este es el factor de uso horario. El factor de uso horario. Por equipo. Entonces es un método que es un poquito más exacto en el sentido de que vamos a ver, o cuando se usa este método, se está analizando también, estudiando cómo cambia la demanda a lo largo del día o a lo largo del periodo de 24 horas en la curva, con la curva de demanda, ¿no? Entonces fíjense cuál es el principio. El principio es que vamos a tener la demanda diversificada por equipo y recuerden que lo vimos en la clase pasada, la demanda total por equipo, la demanda total dependiendo del tipo de equipo que se considere, entonces va a ser simplemente al número de equipos multiplicado por la demanda diversificada por equipo, o sea, del equipo. Y recordamos que esa demanda diversificada de un equipo, si aquí estamos representando esa demanda diversificada por equipo en el eje Y en el eje X, entonces estamos representando el número de equipos. Entonces, obviamente, si era 1, pues entonces va a tener un valor. Y si eran 2, va a tener un valor que es menor porque ahora tengo la diversidad entre 1 y 2 y así sucesivamente. O sea que a la final esperábamos una curva que en principio va a disminuir esa demanda diversificada de manera relativamente rápida, pero a partir de un cierto punto acá, NX, entonces esa demanda diversificada por equipo va a llegar a un punto donde hay una estabilidad estadística en los usos de los equipos. Es decir, cuando estamos considerando un número considerable de equipos, en este caso NX, un número grande de equipos,
entonces se puede, o es constante, estadísticamente constante en el sentido de que si sale un equipo fuera del sistema porque lo apagamos, entonces inmediatamente hay uno que entra. Entonces a la final, eso es lo que estábamos analizando en la clase pasada, hay una estabilidad estadística y por eso cuando el nx se incrementa, esto va a ser, hagamos, más o menos constante. ¿Ok? Westinghouse en sus tablas, que ya vamos a ver, tablas y gráficos del método Westinghouse, nos va a dar esta curva de la cual vamos a poder leer esa demanda diversificada por equipo hasta 100 equipos. Pero no nos deja en el aire porque si en algún caso tenemos más de 100 equipos, también nos indica una ecuación que ya la vamos a ver que debemos aplicar para que en el caso de tener más de 100 equipos también poder determinar esa demanda diversificada. ¿Ok? Bueno, se trata entonces de ese principio número 1. Calculamos la demanda total considerando el número de equipos que tenemos como el número de equipos por esa demanda diversificada por equipo. Y vamos a repetir este proceso para los diferentes equipos que tenemos en la instalación eléctrica: calentador, cocina eléctrica, alumbrado, tomas corrientes de uso general, etcétera, etcétera. Y así, a la final acumulamos eh, todas esas demandas y luego de que las tenemos todas, entonces a este gráfico, digamos, a esa demanda que se determinó con ese número de equipos, le vamos a aplicar por equipo lo que se llama el factor de uso horario. El factor de uso horario. Que aquí realmente es donde está concentrada lo interesante de este método, porque ese factor de uso horario me va a dar una cierta hora del día y me va a decir, mire, de esa demanda diversificada que usted está considerando con ese número de equipos, realmente este es el porcentaje que va a considerar para ese equipo en específico. Y bueno, ya vamos a formalizarlo, pasar por mostrar las gráficas para que ustedes vean exactamente de qué estamos hablando con respecto a ese factor de uso horario. Pero esos son los principios del método de Westinghouse. De nuevo, haciendo una especie de resumen sumario acá, se calcula o se determina una demanda diversificada por equipo para un cierto número de equipos y luego que se tiene esa demanda diversificada para esa cantidad de equipos, se le aplican los factores de uso horario y ya luego por equipo se hace el total y esa sería entonces la demanda total em, que se está estimando a través de este método. Entonces permítanme exportar y continuamos. Ok, ¿hay alguna pregunta con respecto al principio básico del método de Westinghouse, a la teoría? ¿O hay algo que no esté claro? Hola Maru. De momento todo bien, profe. Ok, genial. Entonces, si no hay más preguntas, continuamos. No, no te preocupes, yo sé que la cuestión está compleja con la electricidad, etcétera. Pero es bueno ver un mayor número de personas uniéndose a la clase. Entonces, pues continuamos acá. Profe, ya en el campo laboral se recomienda más utilizar este método, ¿sería? En comparación con los Ah, otros. sí y no. A la final, cuando estén ahí en ¿O el sería campo, conveniencia de cada quien? cuando estén en el campo laboral, por lo menos al principio, lo recomendable es que para que vayan desarrollando la experiencia, utilicen los 4 métodos y ya luego, a medida que van desarrollando la experiencia en el campo laboral, entonces vayan ajustando esos factores de demanda y vayan ustedes desarrollando su propio criterio. Am, de nuevo, en teoría, y si seguimos, digamos, las guías técnicas, deberíamos hacerlo siempre utilizando el método del Código Eléctrico Nacional, porque es lo que está, digamos, normalizado. Am, pero, de nuevo, como el Código Eléctrico Nacional es básicamente una copia
del código eléctrico americano, pues no está particularizado realmente para las necesidades de nuestro país, de Venezuela. Entonces, considerando, digamos, eh, las particularidades locales, entonces que podemos, digamos, flexibilizar o diversificar ese método de cálculo. Am, y también, ya luego, cuando estén en el campo laboral, y a medida que van desarrollando experiencia, también van a poder entonces consultar con otros, digamos, ingenieros y aprender de experiencias de otras personas. Am, Ha pasado mucho con la diáspora venezolana de que muchos de ustedes, o sea, no ustedes per se, pero otros estudiantes de semestre anteriores, pues están trabajando en Colombia, en Chile, en Argentina, y entonces han tenido que pasar por ese proceso, pero entonces tomando como guía las normas específicas de cada país. Por ejemplo, en Colombia, este, el Código Eléctrico Nacional existe, pero entonces se llama diferente, se llama la Regulación Eléctrica Nacional, RIE, etcétera. Por ahí yo tengo algunas copias, de repente si les interesa se las puedo enviar. Y así sucesivamente en Perú, digamos, tienen otra norma, pero los principios, digamos, son similares. Am, yo lo que haría acá, lo que siempre les sugiero es, como estamos aprendiendo, calculen por los 4 métodos y a ver qué les da. Y lo que pueden hacer en el proyecto para de nuevo diversificar ese proceso de aprendizaje sería uno, háganse un apartamento con todo, hasta todo eléctrico. Ah, y luego hagan el resto de los apartamentos de una manera más real, como sería el caso de nuestro en Venezuela. Por ejemplo, sin cocina eléctrica, no, sin calentador eléctrico, porque generalmente, de nuevo, eso ya es de gas. Aunque bueno, con la situación ahora de repente nos conviene tener un calentador eléctrico, aunque bueno, ahorita mismo no haya electricidad, pero me explico, estamos hablando de que estamos en condiciones normales de operación. em, am, y de repente una o dos salidas para aire acondicionado en los cuartos, en el cuarto principal en el cuarto principal y uno de los cuartos secundarios de los apartamentos. De tal manera que les dé algo que sea un poco más real. Em, y bueno, eso digamos lo que sugiero para que de nuevo pasen por ese proceso y maximicen el aprendizaje aquí en la materia. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entendido, profe. Ok, gracias Juan. Entonces continuamos. No sé si esto lo exporté, lo voy a exportar de nuevo por si acaso. Todo esto que exporto, me imagino que ustedes saben que se está cargando al Google Classroom, entonces estas notas de clase también las tienen ahí en PDF. Yo no sé si el Google Classroom les avisa con un correo electrónico de que se cargó estas notas de clase al sistema. Yo me imagino que sí, creo que así funciona. Ok, entonces vamos a ver precisamente esas gráficas del método Westinghouse de demanda diversificada por equipo. Ok, entonces permítanme cargarlo, que eso lo tengo por acá. Entonces, si mal no recuerdo, vamos a ver, aquí creo que era imagen en mi dispositivo. La clase de hoy, 19, y aquí está. Perfecto. Entonces estas serían las demandas diversificadas para los diferentes equipos. Entonces, fíjense acá en el eje Y,
Entonces tenemos demanda máxima diversificada promedio en kilowatt por carga, es decir, por equipo. Y en el eje X, entonces tenemos el número de cargas o de equipos desde 1 hasta 100, ¿ok? Y aquí veo muchas curvas, hay muchísimas curvas, y cada curva pues está identificada con una letra. Entonces, por ejemplo, estudiemos primero esta L, que está aquí. Este marcador mejor. Esta L que está aquí. Entonces, fíjense que esa L, que inicialmente es una carga súper alta, que si esto es en kilowatts, ¿verdad? Estamos hablando y es una carga logarítmica, entonces esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería una carga que estamos hablando de 7 kilowatts para una sola carga. Entonces fíjense, si veo aquí en mi leyenda, nos vamos a la leyenda y buscamos L, entonces ese va a ser una carga de calefacción eléctrica. Y así sucesivamente, por ejemplo, la J, aquí sería la J, sería un refrigerador que se está considerando, digamos, pequeño porque es un refrigerador por debajo de 200 am, eh, voltiamperes. Y así sucesivamente, entonces con cada una de estas letras, entonces pueden identificar ahí sus diferentes cargas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí nos estarían dando factores am, de demanda diversificada, la demanda diversificada para secadoras de ropa, está el calentador de agua, etcétera, está para la cocina eléctrica, está E, que sería lo que vamos a utilizar para alumbrado y TUG. Vamos a ver cuánto es eso. Iluminación y aplicaciones misceláneas, entonces este sería el E, y me dice que cuando tengo una carga, entonces está alrededor de un poquito por arriba de 1000 watts, y a medida pues que aumentan los equipos, esa demanda diversificada baja alrededor de, vamos a ver, esto sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, alrededor, esto más o menos como unos 500 watts eh, de alumbrado y TUG. Y de nuevo para una unidad. Entonces, eh, aquí a la final ese 1000, ese 500 está considerando toda la unidad residencial. Y bueno, aquí como lo pueden observar, vamos a tener letras para todos esos equipos. ¿Ok? Y ese sería entonces esos factores de demanda. Y recuerden, como lo discutíamos en la diapositiva anterior, aquí a la final lo que van a calcular es que hay una demanda diversificada por equipo. Demanda diversificada por equipo. Entonces tienen el número de equipos por la, la indicación de la gráfica, ¿ok? O sea, por la demanda de la gráfica, o del gráfico, como lo quieran ver. Y luego de que para cada equipo calculamos la demanda diversificada, entonces ahora le vamos a aplicar el siguiente factor, que de nuevo es el factor de uso horario, el factor de uso horario, de uso horario, o de variación horaria también lo pueden llamar. Entonces, permítanme exportar y continuamos. Ok. Y luego de que determinamos esas demandas diversificadas por equipo, entonces le vamos a aplicar el factor de variación horaria. Y ese sería este factor que está acá. Sería esta tabla con estos factores, factor de variación horaria. Y vamos a analizar qué quiere, o esos factores de variación horaria. Entonces, fíjense acá en este factor de variación horaria,
En la primera columna, entonces tengo la hora. Hasta que a la final tenemos el día completo, el periodo de 24 horas. De nuevo, lo que hemos visto anteriormente de la curva de carga, que comenzamos a la medianoche y entonces terminamos a la medianoche. Ese sería el ciclo completo del día. Entonces, fíjense, la luz y misceláneos. Vamos a analizar uno por uno. Entonces, fíjense, me dice, bueno, a la medianoche realmente de esa demanda diversificada estamos utilizando nada más el 32%. Porque de repente hay gente que puede ser que todavía esté despierta haciendo algunas actividades a la medianoche. Pero cuando ya pasa a la madrugada, como pueden ver aquí, ese factor pues cae dramáticamente. De hecho, a las 2 de la mañana, a 3, 4 de la mañana, es muy poco. Ese factor es 0.08. Pero ya a medida entonces que va amaneciendo, el factor comienza a aumentar y así es como pues de nuevo, varía esa carga hasta que de repente 8 o 9 de la mañana ya estamos otra vez alrededor de punto 35, pero y así a lo largo del día pues va cambiando y como es día y de repente no utilizo tanto la iluminación, se mantiene por ahí entre 30, 50%, pero ya cuando está el día terminando, entonces Cabón a las 7, entre las 5, digamos 7, 9 de la noche, entonces donde tenemos aquí los máximos con factores de 1. Porque ahí estamos entonces, todo el mundo está utilizando de manera diversificada esa carga. Y eso es lo que precisamente nos indica o nos da el factor de variación horaria del método de Westinghouse. Es decir, estamos analizando con más detalle cómo cambia cada una de las cargas en su uso durante el día. ¿Ok? Esa sería entonces alumbrado y TUG. El refrigerador, pues entonces fíjense, en la noche, a medianoche está alrededor del 93%, luego nadie lo abre y entonces a la final está alrededor del 70% de su funcionamiento. Igual en la mañana y de nuevo aquí el pico, digamos, de este factor de variación horaria también está a esas horas de demanda de punta del sistema, de demanda máxima del sistema o el rush hour del sistema eléctrico que de nuevo es entre 5 y 9 de la noche. El calentador igual, entonces fíjense que aquí tiene la punta en la mañana, entonces pues la mayoría de las personas, de los usuarios del sistema, para este caso entonces se bañan es digamos en la mañana, donde se utiliza más el calentador eléctrico y tiene digamos otro incremento en ese factor de variación horaria en la tarde. Entonces esta es una carga que tiene digamos como dos am, eh, picos en uso. La secadora, fíjense, nadie está secando en la madrugada. Entonces, a la final, el promedio sería alrededor de 10, 11 de la mañana, donde tenemos, digamos, ese máximo uso. Y las preferencias aquí, más que todo, digamos, temprano en la tarde. Y aquí vuelve a incrementarse un poquito de nuevo a esas horas de punta. Las cocinas eléctricas, aquí de nuevo lo podemos ver igual, nadie está cocinando en la mañana, entonces aquí preparando de repente los desayunos, hay cierta actividad en la tarde, pero el pico de la cocina está alrededor de las 6 de la tarde. Y bueno, así sucesivamente, para el aire acondicionado aquí de medio HP, a un cuarto y un HP podríamos utilizar, digamos, esos mismos factores sin problema. Y el sistema hidroneumático, pues, nadie está usando agua a esas horas, toda la gente se levanta, ahí es donde comienzan a utilizar el agua. En fin, este factor de variación horaria nos indica cómo se están utilizando los equipos a lo largo del día de ese ciclo de uso diario, que de nuevo recuerden, estos son promedios estadísticos de cómo están las cargas, cómo se usan las cargas o cómo demandan las cargas potencia del sistema eléctrico. Claro, no vamos a tener, es imposible tener todos los casos, y aquí es donde precisamente regresamos a lo que estábamos discutiendo con anterioridad. A medida que uno desarrolla, tiene experiencia, entonces puede, digamos, comenzar a definir estos factores para otros tipos de carga. Y ojo, esto es lo que estamos analizando es básicamente puro para carga de tipo residencial.
Ya la carga de tipo comercial, que es lo que viene a continuación, sería demanda de locales comerciales, pues entonces se va a manejar de otra manera porque el uso de la instalación eléctrica es de otra manera, es actividad económica, no, no, no residencia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ese sería el factor de variación horaria. Y de esa manera, entonces seríamos como se calcula la demanda por el método Westinghouse. Permítanme exportar y continuamos. ¿Alguna pregunta con respecto al factor de variación horaria? Adelante, Juan. Profe, no sé si no presté atención, pero ¿esos valores son para Estados Unidos o son para Venezuela? Esa es muy buena pregunta. Estos valores que nos da el método Westinghouse que les presenté son los valores iniciales que están diseñados, digamos, para la situación aquí. Am, Sin embargo, se pueden utilizar porque, digamos, no es que somos en Venezuela, es que sean, digamos, de Marte, am, van a tener un comportamiento similar. Y ahí precisamente, de nuevo, fue la contribución que hicimos allá con ese trabajo de grado donde estos factores se ajustaron, se hizo la investigación para ajustarlo a una realidad más local. Que fue ese trabajo de grado que les mencioné, que se desarrolló en la escuela hace ya un tiempo y que lo pueden conseguir a través de la señora Judy. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, profe, gracias. De nada. Ok. Maru, no sé qué es ese comentario que no avisa, pero sí está. Ah, ya. Perfecto. Ok. Con respecto a las notas de clase. Gracias, Maru. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a formalizar o ver un poco qué pasa cuando tenemos más de 100 equipos. Y le pasamos al cálculo de alimentadores para locales comerciales. Ok, para cuando tenemos más de 100 equipos, para más de 100 equipos, para más de 100 equipos, entonces vamos a calcular el factor de demanda diversificada. El factor de demanda diversificada como la siguiente fórmula. Va a ser un parámetro A más B dividido entre el número de equipos menos A dividido entre el número de equipos. Y ese factor es A y B. Me lo va a dar, vamos a tener una referencia de ese factores A y B. Esto, por cierto, este material se los va a montar en Google Classroom. No sé si ya está ahí, pero ahora verifico después de la clase. Y entonces serían acá esos factores A y B para los diferentes equipos. Entonces, pero recuerden, esto es nada más cuando tenemos más de 100 equipos. Entonces simplemente calculan el nuevo factor de demanda diversificada para más de 100 equipos utilizando el A y el B porque se muestran en esta tabla. ¿Ok? Entonces esa sería la forma de cómo hacerlo si tienen el caso de más de 100 equipos. Perfecto, entonces
ese sería ese caso, y entonces A y B se leen de la tabla. Y así, de esa manera, calculamos el método, la demanda por el método Westinghouse. Ok, entonces aquí les voy a dejar una, no tarea, pero para que hagan el cálculo por los 4 métodos y lo comparen. Entonces, deben hacer el cálculo para el siguiente caso. Entonces, se tiene un apartamento, o vamos a llamar esto un caso de estudio. Un caso de estudio. Entonces vamos a decir que tenemos un apartamento, se tiene un apartamento de, el área es 132 metros cuadrados, un apartamento grande, que presenta que tiene la siguiente carga. Que tiene la siguiente carga. Ok. Ok, entonces vamos a tener la siguiente carga. Entonces aquí permítanme dibujar una tabla. Aquí va a ser el circuito, el uso del circuito y la carga conectada. La carga del circuito en voltiamperios. Ok. Entonces vamos a tener el circuito, uso y la carga. Y entonces permítanme aquí copiar todos los circuitos. Vamos a tener un circuito 1. Vamos a tener 1, 2, 3, 10 circuitos. De 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Entonces vamos a tener circuito 1, 2, circuito 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El uso, el circuito 1 va a ser de alumbrado y va a tener una carga de 1500 voltiamperes. Luego los 3 siguientes van a ser de TUG. Y uno va a ser de 1440, el segundo 1440, el tercero de 1260 y el cuarto o C4 de 1440 voltiamper. El C5 va a ser uno de TUG, pero de esos especiales que van para el lavadero o para el área de la cocina, y también es 1500, es de 1500, perdón. El C6 también va a ser un TUG de esos especiales, bueno, que vemos aquí ESP, así saben de qué se trata, y es de 1250, la carga conectada de ese circuito. El 7 va a ser la secadora, y ese caso, esa secadora la está considerando con 5000 voltiamper. El circuito 8 es un aire acondicionado de 3750 voltiamper. El circuito 9 también es un aire acondicionado y ese lo van a considerar con una carga de 2560 voltiamper. Y finalmente el circuito 10 va a ser un horno eléctrico con una potencia, perdón, con una carga conectada de 4000
voltiampere. Entonces, este sería todos los circuitos de ese apartamento y lo que deben hacer como asignación es diseñar el alimentador. Diseñar el alimentador bueno, vamos a colocarlo el tablero y alimentador usando todos los métodos. Todos los métodos. Es decir, código eléctrico nacional, punto a punto, alternativo, opcional y Westinghouse. ¿Ok? Y obviamente este se va a hacer un sistema bifásico, 3 hilos más tierra. Entonces, algo así, digamos, también les va a servir para que se preparen para el próximo parcial o cuando vayan a evaluar esta parte. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Portar imagen. There you go. Ok, bueno, gracias, Maru. Entonces continuamos. Y ahora, ya que tenemos, claro, la parte de demanda residencial por esos 4 métodos, entonces ahora vamos a estudiar el cálculo de demanda para locales comerciales, que sería la otra parte que cubre la materia. Recuerden que industrial en instalaciones no se cubre. Industrial es un poco más, no complicado, sino que es más enfocado porque generalmente tenemos ambientes que hay que considerar, como por ejemplo si hay explosivos, si estamos diseñando entonces para una cierta industria hay que considerar otros estándares, etcétera, etcétera. Ok. Entonces continuamos con el mismo tema de alimentadores y acometidas, pero entonces ahora vamos a ver el caso de estimación de demanda para locales comerciales. Estimación de demanda para locales comerciales. Ok. Entonces, ojo, ¿cuál es el objetivo de tener un local comercial? Entonces, obviamente, es tener una actividad económica durante generalmente 7, 8, 10 horas durante el día, dependiendo del horario y del servicio que se preste. Puede ser inclusive hasta más, tiendas que funcionen 24 horas, ¿no? Tener esa actividad de nuevo comercial o económica por un periodo de tiempo. Y en función de eso, entonces, pues calculamos la demanda. Entonces, fíjense, por ejemplo, alumbrado va a ser muy diferente que en el caso residencial, porque en el comercio, si estamos desarrollando la actividad económica en términos, en un régimen normal, pues entonces todas las luces van a estar encendidas al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos, no sé, un abasto
o una boutique, una panadería, de nuevo, mientras se esté desarrollando esa actividad económica, todas esas luces van a estar encendidas. O sea que el alumbrado lo vamos a considerar al 100%. Los tomacorrientes de uso general, vamos a tener unos ciertos factores de demanda que también son recomendados por el código. Y generalmente los equipos especiales, que sería el otro tipo de carga que nos vamos a encontrar en locales comerciales, pues obviamente, de nuevo, estamos desarrollando una actividad económica, queremos utilizar esos equipos especiales de la manera más óptima posible. Entonces, consideramos desde el punto de vista eléctrico que todos esos equipos especiales pues, van a estar operando al 100% de manera continua para, de nuevo, soportar esa actividad económica que se desarrolla en el local comercial. Entonces, a partir de eso, podemos concluir que la demanda máxima de un local comercial va a ser la demanda de alumbrado más la demanda de TUG más la demanda de circuitos especiales más la demanda de aire acondicionado o calefacción. Y aquí entonces analicemos cada uno. La demanda de alumbrado, entonces al 100%, es decir, la demanda de alumbrado en un local comercial es igual a la carga conectada de alumbrado. La carga conectada de alumbrado. ¿Ok? La de TUG demos el TUG de último, que es el que tiene los factores de demanda. Pasemos al 3, que sería, ponémosle número. Esto sería 1, 2, 3, 4, el 1. Al 100%, el 3. Luego vamos a tener acá el 4 y el 2. Entonces, el 3, que sería la demanda de los circuitos especiales, también al 100%. Eso quiere decir que la demanda de los circuitos especiales va a ser igual a la carga conectada de circuito especial o de equipo especial. El demanda de alumbrado, perdón, de aire acondicionado o calefacción, aplicamos exactamente los mismos principios que vimos con anterioridad, entonces también es al 100% la carga fría y la carga caliente. Entonces esto implica que la demanda de aire acondicionado o calefacción en locales comerciales entonces sería igual a la carga conectada o al 100% como ya lo hemos visto con anterioridad. Y lo único prácticamente donde vamos a aplicar factores de demanda va a ser en la demanda de TUG, donde vamos a aplicar los siguientes factores de demanda. Entonces, según el código, hasta 10.000 voltiampere lo vamos a considerar al 100%. Y si es más de 10.000, el resto, entonces eso lo vamos a considerar al 50%. Y entonces estos serían los factores de demanda que vamos a aplicar para TUG en locales comerciales. ¿Ok? Y bueno, luego ya la demanda total del local comercial. Entonces va a ser igual a la demanda de alumbrado más la demanda de TUG más la demanda de los circuitos especiales más la demanda de aire acondicionado y o calefacción
Y acá el servicio de los locales comerciales, el servicio eléctrico, dependiendo del local, entonces puede ser que sea bifásico, 3 hilos, más la tierra, o dependiendo de la magnitud de la carga, es posiblemente que requiera un servicio trifásico, 4 hilos más el conductor de tierra. Y así es como calculamos la demanda de un local comercial. Muy sencillo, de nuevo, analizando lo que ocurre en el local comercial con la actividad económica que se desarrolla. Entonces, la gran mayoría de esos factores de demanda pues, van a ser prácticamente el 100%. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta de esta parte de locales comerciales? Profe, ¿esos locales tienen una cierta dimensión o no? O sea, me refiero por lo menos que una planta esté dividida en varios locales o esa planta sea solamente un local. Muy buena pregunta, Pedro. Va a ser sistémico. O sea, por ejemplo, si tienen que desarrollar las instalaciones eléctricas, por ejemplo, de una tienda como, yo no sé si eso todavía existía ya, el Tijerazo o Traki, suponer Traki. Entonces ahí pues se consideraría local una sola tienda, ¿verdad? Pero si es, por ejemplo, las instalaciones eléctricas de un centro comercial donde hay, digamos, divisiones por cada local comercial, entonces hay particularidad, se haría el diseño para cada uno de los locales comerciales. El problema a veces es que usted no sabe a la final qué tienda va a haber en ese local comercial, o sea, cuál va a ser a la final la actividad económica que se va a desarrollar en cada local comercial. Entonces allí, como diseñador, entonces uno tiene que estimar, digamos, el peor caso, de tal manera que cuando allí en función del área que tenga el local comercial, vaya cualquier actividad, entonces se garantice que la instalación eléctrica está bien diseñada. Y esto entonces también está relacionado con lo que analizamos con anterioridad acá en el curso, y es que recuerden cuando tenemos o cuando se están diseñando instalaciones eléctricas para locales comerciales, tenemos que hacer que la instalación eléctrica sea inclusive más flexible que en el caso residencial. Es decir, tenemos que dejar mayor número de polos de reserva en los tableros, tenemos que dejar tuberías más grandes, de tal manera, de nuevo, proveer esa flexibilidad en el uso de la instalación dependiendo de la actividad económica que se desarrolle en el local comercial. Y otra de las cosas que va a suceder, y que ustedes de repente han visto, pero que a lo mejor no han estado conscientes, es que cuando la actividad del local comercial cambia, generalmente eso involucra un reuso o un rediseño de lo que es la instalación eléctrica. De nuevo, porque la ubicación de mobiliario y los requerimientos va a depender o están directamente relacionados con la actividad comercial del local. Entonces, fíjense si cambian, por ejemplo, un local comercial de una librería a una cafetería o etcétera. Entonces, pues es un caso completamente diferente y de nuevo la instalación en ese nuevo caso se tiene que ajustar a esa nueva situación. Y de nuevo, por eso es que debe ser flexible, debe proveer flexibilidad. Entonces, en fin, por eso es que para el cálculo de locales comerciales utilizamos esos factores de demanda y a la final es tan sistémico, tan diverso que no podemos establecer, digamos, factores estadísticos. Espero que eso responda a tu pregunta, Pedro. ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Ok, de nada. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces si no hay otra pregunta, excelente, continuamos. Va a haber un tablero muy especial en nuestra instalación
que va a ser el tablero de servicios generales. Ok. Entonces hablemos un poquito del tablero o el alimentador para el tablero de servicios generales. Ok. Entonces sería demanda o sí, demanda. Estimación de demanda para el tablero de servicios generales. Ok. Entonces para el tablero de servicios generales. Recuerden que este tablero en nuestra instalación eléctrica, en nuestra edificación, va a ser el tablero que va a alimentar los servicios y las áreas comunes del edificio. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a salir de ese tablero? Generalmente de ese tablero van a salir las siguientes cargas. Puede ser que se me quede alguna por fuera, pero generalmente las siguientes cargas. Uno va a ser el alumbrado de áreas comunes. Alumbrado de áreas comunes. Esto involucra el... Bueno, continuamos. Entonces, estamos hablando del tablero de servicios generales que iba a alimentar las áreas comunes y los servicios comunes del edificio. Entonces, el alumbrado de áreas comunes, los tomacorriente de uso general de las áreas comunes, eh, va a alimentar generalmente el salón de usos múltiples. Salón de usos múltiples. Va a alimentar el ascensor. Puede ser, en algunos casos, que de aquí también salga el hidroneumático. En otros casos, el hidroneumático va a tener su propio medidor. Tener su propio medidor. El hidroneumático puede ser que salga de ese tablero o puede ser que tenga también su propio medidor. De aquí también va a salir lo que es la alimentación o los requerimientos eléctricos de la conserjería. En términos generales, garita de seguridad o de vigilancia, portón eléctrico, de aquí va a salir la alimentación para los intercomunicadores. Los intercomunicadores.
Y también va a salir la alimentación para el sistema de detección y alarma contra incendio. ¿Ok? Y también va a salir la alimentación de un circuito especial de ese tablero que va a ser las luces de emergencia. Luces de emergencia. Y déjenme pensar a ver si se me queda algo por fuera. Que alumbrado de las áreas comunes, toma corriente de las áreas comunes, salón de usos múltiples, ascensor, hidroneumático, conserjería, garita de vigilancia, portón eléctrico, intercomunicadores, sistemas de detección, alarma contra incendio. Y en términos generales vamos a decir otros, dependiendo de cada caso en particular. Entonces, fíjense, la demanda de ese tablero de servicios generales, pues va a depender de todas y cada una de esas demandas. Entonces va a ser la sumatoria de las demandas individuales I, desde I igual a 1 hasta N. Y este tablero típicamente va a ser trifásico de 4 hilos más tierra, porque pues de ahí se está alimentando el ascensor y puede ser en algunos casos el hidro. De nuevo, el hidro puede ser que tenga su medidor aparte, es decir, que salga directamente del tablero principal de distribución o centro de medición. Entonces, fíjense, vamos a analizar un poco los factores de demanda de cada una de esas cargas. Perfecto. Entonces, alumbrado en áreas comunes, esto sería al 100% por salida. Este factor de demanda al 100%. TUG, aquí es un poco complicado porque cómo definimos de esos TUG que están en las áreas comunes cuántos se están usando. Entonces aquí generalmente van a considerar entre el 10 al 20%. Es muy raro utilizar, digamos, esos tomacorrientes de manera, digamos, continua, simplemente cuando la conserje se está haciendo aseo en las instalaciones, o si tenemos tomacorrientes en el sótano cuando algunos de los usuarios, digamos, ahí están utilizando el tomacorriente para una herramienta o para aspirar el carro, etcétera. Si eso obviamente está permitido en la instalación, en el salón de usos múltiples, entonces el alumbrado lo van a considerar al 100% en el salón de usos múltiples y los TUG los pueden considerar al 30%. Un tercio de los TUG de ese salón de usos múltiples están siendo usados. El ascensor al 100%, obviamente, porque siempre se usa el hidroneumático al 100%. La conserjería, entonces, va a ser la demanda residencial de la conserjería. Es decir, calculándolo por uno de los métodos de demanda residencial, la garita de vigilancia, entonces al 100%, el portón eléctrico al 100%, y todo lo que es estos sistemas de intercomunicadores, sistemas de detección, alarma contra incendio y luces de emergencia, pues consumen tan poca potencia que generalmente no los consideramos. Si ustedes lo quieren considerar, entonces pueden considerar que este intercomunicador va a ser alimentado por un tomacorriente, o sea que esto lo pueden considerar a 180 voltiamperes. Lo pueden considerar también a 180 voltiamperes. El sistema de detección de alarma contra incendio y las luces de emergencia también a 180 voltiamperes. La luz de emergencia, aquí nada más va a haber carga cuando cuando tenemos un corte y cuando regresa la electricidad para cargar las baterías, pero en términos generales ese circuito especial de ese tablero de servicios generales pues no ve carga.
y otros, pues entonces va a depender de cada caso, ¿ok? A depender de cada caso. Ok, entonces luego que se definen cada una de esas demandas individuales, se puede calcular la demanda del tablero de servicios generales de esta manera, y si quieren dejar un factor de seguridad, también se admite decir que la demanda del tablero de servicios generales va a ser igual a 1.25, la demanda mayor o máxima de las cargas, generalmente va a ser la del ascensor, más la sumatoria desde igual a 1 hasta n-1 de las otras demandas individuales sub i. Y este también sería otra forma de calcular esa demanda del tablero de servicios generales si le quieren dejar un factor de seguridad del 25%, pero nada más considerando la demanda de la carga mayor. Y este es un tablero que generalmente va a ser grande en número de polos, es un tablero trifásico porque va a alimentar todas esas cargas que listamos aquí. Entonces, ojo con eso, porque este va a ser otro alimentador que ustedes pues se tiene que diseñar en una instalación eléctrica residencial o comercial y obviamente en el proyecto. Ok, preguntas del tablero de servicios generales. ¿Se entiende cómo se calcula la demanda? ¿Me escuchan? Pedro, ¿me escuchan? Maru, no sé si pueden escribir por el chat. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, gracias, Pedro. Ok, entonces, bueno, esa parte culmina lo que es el cálculo de todos los alimentadores de la instalación eléctrica, la parte teórica. De nuevo, cubrimos todo lo que es residencial, los criterios para la parte comercial y el tablero especial que vamos a tener en nuestra edificación, que es el tablero de servicios generales. Entonces, antes de continuar, les voy a mostrar algunas herramientas computacionales que se pueden utilizar para hacer estos cálculos. ¿Ok? Permítanme entonces mostrarles de nuevo la herramienta que se desarrolló en la escuela para el cálculo de instalaciones eléctricas, y aquí entonces van a encontrar módulos relacionados con el cálculo de los alimentadores y de la cometida, ¿no? Entonces fíjense, aquí tienen los varios módulos. Está cálculo de alimentadores para residencia y el cálculo de estimación de la demanda residencial conjunta, que sería la parte pues, de la cometida, y también el centro de medición. Entonces aquí por tiempo, pues yo ya hice algunos ejemplos donde precargué los datos. Entonces fíjense, aquí estaría el módulo que se despliega para el cálculo de la estimación de demanda residencial. Y entonces fíjense el tipo de información que van a incluir para hacer ese cálculo. Entonces aquí primero la herramienta pregunta cuántos circuitos de cocina tiene. Entonces aquí en este ejemplo estamos considerando 3 circuitos de la cocina. El apartamento o la unidad residencial tiene un área de 100 metros cuadrados y la densidad de carga de 33 voltiamperios. Pero aquí también me está dando la posibilidad de 43 voltiamperios, y eso es porque si van al código, dependiendo si es una carga de tipo comercial, pudieran utilizar un factor, una densidad de carga de 43 voltiamperes por metro cuadrado. Pero esos son casos que son específicos y de repente pues se salen un poco, porque acá hay tanta diversidad de lo que queremos alcanzar acá con instalaciones. Ya los 4 métodos que discutimos es más que suficiente para que ustedes aprendan lo que es el cálculo de la demanda. Y ya luego la herramienta también me permite seleccionar si tengo o no ciertos circuitos especiales que ya por
por defecto, considera secadora, calentador eléctrico, horno, 2 aires acondicionados, calefacción y un circuito extra por si acaso, ¿no? Entonces, acá en este ejemplo estamos considerando una secadora de 2500 watts y un aire acondicionado de 1000 voltiamperes, un aire acondicionado pequeño. Luego hay otros datos generales que hay que incluir, como por ejemplo el voltaje de línea, el tipo de aislamiento. Recuerden que cuando estamos hablando de alimentadores se puede utilizar el convencional TW, pero de 600 voltios, 60 grados centígrados. Pero también tengo la posibilidad de colocar un poquito mejor aislamiento, ir al THW, que en ese caso entonces la temperatura máxima se incrementa a 75 o 90 grados centígrados y por lo tanto el calibre de esos conductores del alimentador pues va a ser menor que si estuviéramos utilizando solamente TW, porque recuerden que a mayor temperatura nominal del aislamiento, entonces los cables van a tener más amperaje. Tema 1 de esta materia. También me preguntan qué tipo de conexión tenemos, si es la bifásica o trifásica que ya discutimos, cuánto es la caída de tensión permisible que vamos a tener en ese alimentador y qué distancia hay entre ese alimentador que estamos diseñando residencial y el tablero principal de distribución, o el tablero de distribución general, como lo define acá. Y también se puede definir el factor de potencia entre tres valores de 0.8, 0,9 y 1. Entonces, luego de que se ingresan esos datos, le dan aquí a cálculo de alimentador y entonces la herramienta pues genera los cálculos de acuerdo al método del Código Eléctrico Nacional, la demanda total y calcula entonces el alimentador por capacidad de corriente. Te dice cuál es el conductor de corriente por capacidad de corriente que debes tener. Entonces en este caso fíjense que por corriente me dice que un número 6 cumple TW, pero por caída de tensión, calculando el momento eléctrico y corrigiéndolo para el tipo de sistema que se tiene, entonces ahí en ese caso ya el calibre tiene que aumentarse a un número 4. Y en función de esos dos, entonces el definitivo por la capacidad de corriente y caída de tensión, entonces en este caso sería el número 4, porque recuerden, se selecciona el calibre que me dé mayor a partir de esos dos cálculos. Y luego la herramienta también te selecciona el conductor de tierra, de puesta a tierra o de aterrizaje, y también te selecciona cuál es el tamaño de la tubería, asumiendo que en esa tubería va a ir solamente ese alimentador. Es decir, esta va a ser la tubería que va a venir del bajante por donde suben los alimentadores, la batería de alimentadores. Esta va a ser la tubería que va desde esa caja de paso, que lo vamos a ver posteriormente cómo se calcula, hasta el tablero. Es decir, que lleva esos cables de ese alimentador en una sola tubería. Y esta sería la herramienta para el cálculo de alimentadores. Como les mencioné con anterioridad, traten de utilizar esta herramienta para verificar sus cálculos, pero en principio hagan los cálculos de manera manual para que se familiaricen con el procedimiento. Y si van a la herramienta del módulo de acometida en edificios, entonces hay que suministrar un poquito más de información, pero aquí rápidamente los datos de entrada sería la tensión de línea. Ya la acometida puede ser TTU, un poco más resistente. Recuerden que se tiene dos capas. La densidad de carga, aquí hay que especificar la demanda del tablero de servicios generales, el que estábamos discutiendo hace poco. Va a haber este parámetro que se llama los MVA de cortocircuito del sistema, que lo vamos a utilizar posteriormente en el cálculo de cortocircuito, que es el tercer cálculo eléctrico que nos falta. Capacidad de corriente el primero, caída de tensión el segundo, y a la final hay que calcular el calibre por una tercera verificación, que es el cálculo por capacidad de cortocircuito. Ya pronto estaremos discutiendo todos los detalles de ese cálculo. ¿Qué distancia tiene al transformador? Porque acuérdense que estamos con la acometida y la caída de tensión admisible. Los datos del transformador trifásico en este caso, cuál es el porcentaje de reserva,
que le queremos dejar a ese transformador, la potencia nominal de ese transformador y la impedancia de cortocircuito o la regulación máxima que tiene el transformador. Recuérdese de máquinas que esta regulación, esta impedancia del transformador en porcentaje también es igual a la regulación máxima del transformador. Y luego pues hay información correspondiente a el número de apartamentos que tenemos en el penthouse y por planta. Entonces aquí en este caso, en este ejemplo, estaba asumiendo que tengo 4 pisos con 4 apartamentos. Entonces tenemos 16 apartamentos tipo planta y las especificaciones son exactamente las mismas para cada apartamento. Y en planta baja, aquí 2 apartamentos en planta baja con exactamente la misma especificación, o mejor dicho, requerimientos de carga en circuitos para pequeños artefactos, secadora y aire acondicionado. Y ya luego pues que se cargan todos esos datos y también la distancia y el tamaño de las barras del tablero de medición, eso también lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a comenzar con el tablero principal de distribución o centro de medición y luego posteriormente el cálculo por cortocircuito. Calculamos el conductor y entonces el resultado que me genera la herramienta, entonces va a ser, por ejemplo, varios casos. Las demandas calculadas. Entonces aquí estaría la demanda calculada, que sería para la cometida. Entonces me dan demandas totales de alumbrado y TUG, las demandas por secadora, etcétera, etcétera. Y me va a dar entonces la demanda total, que para este caso, para este ejemplo, entonces sería una demanda total de 113 kVA. Dejando la reserva del 25%, entonces ahí es donde seleccionamos el tamaño del banco. Entonces aquí sería el cálculo por capacidad de corriente. Entonces por capacidad de corriente, la corriente de carga debería ser 314 amperios y entonces la corriente del conductor serían 3.91 y para llevar 392 amperios. Entonces, eso lo puedo lograr colocando 2 conductores 3.0 AWGTTU, 2 conductores por fase, o sea, 2 conductores en paralelo. Y si veo los resultados por caídas de tensión, entonces fíjese, aquí me dice cuál debe ser, si cumple o no, y cuál debe ser entonces el tamaño del conductor. Aquí me dice pues el número 3.0 pues cumple, entonces no hay ningún problema porque por capacidad de corriente, recuerden, tenía 230 por fase. Y en cálculo que viene posteriormente, pero se los quiero mostrar, quiero hacer la introducción hoy, que es el cálculo por capacidad de cortocircuito y se calculó la acometida por cortocircuito. Entonces lo que estamos haciendo es, con la capacidad de cortocircuito del sistema, se calcula la corriente de cortocircuito, que en ese caso va a ser 3.87 kiloamperios. Verifico entonces el calibre que traía por capacidad de corriente y por caída de tensión. Y entonces en ese caso eran los 230 AWG por fase. Entonces aquí la final, este cálculo lo que va a hacer es verificar de que en el tiempo en el cual tengo esa corriente de cortocircuito, ese conductor de la acometida va a soportar esa corriente de cortocircuito en el tiempo de operación de la protección, que es el tiempo de la protección, de operación de la protección, en este caso 24.6 milisegundos. Estamos verificando que ese conductor puede soportar esa corriente por ese periodo de tiempo. Entonces a la final ese cálculo lo que va a hacer es va a comparar la curva de daño del conductor con el tiempo de operación de la protección y verificar entonces que ante un evento de cortocircuito ese cable no se funde en la acometida. Entonces fíjense acá en este caso el tiempo de interrupción o el tiempo de operación de la protección sería 24.58 milisegundos y de la curva de daño del conductor, ese conductor es capaz de soportar esa corriente
de 1.94 kiloamperios por 2000 milisegundos, perdón, por 20.000 milisegundos, es decir, por 20 segundos. Entonces, obviamente es mayor, entonces el cálculo por capacidad de cortocircuito cumple y no hay necesidad entonces de cambiar el calibre. Y entonces el conductor definitivo, él va a mirar los tres cálculos. La herramienta mira el cálculo por capacidad de corriente, el cálculo por caída de tensión y mira el cálculo por capacidad de cortocircuito, y entonces a la final selecciona el calibre que le corresponde, y también entonces selecciona la protección comercial y la tubería. ¿Ok? Y la tanquilla también. Da ciertas indicaciones de la tanquilla. Y el centro de medición, entonces, también mira todo lo que son los apartamentos, el tablero de servicios generales, etcétera, etcétera. Y en función del tamaño de las barras que estamos considerando para el centro de medición, me va a dar entonces las dimensiones de las barras de ese tablero, y me va a decir qué módulos vamos a utilizar de los módulos normalizados por CADAFE para el centro de medición, es decir, el tablero principal de distribución o centro de medición, donde viene la cometida en baja tensión, y de ahí es donde vamos a hacer la distribución para cada uno de los alimentadores a cada uno de los tableros. Entonces, fíjese que para las dimensiones que estamos considerando en este ejemplo, me dice que debo utilizar un módulo de CADAFE normalizado 301-304 y un módulo de protección de CADAFE que va a ser el 322, que esto lo vamos a ver los detalles posteriormente. Y me dice que la organización de ese tablero lo puedo hacer en L o en U. Y ya vamos a entender posteriormente qué significa esa organización de ese tablero principal de distribución en L o en U. En fin, otra parte de otro módulo de esta herramienta que de nuevo ustedes lo pueden utilizar en el diseño de sus instalaciones eléctricas y para verificar pues los cálculos. ¿Alguna pregunta de esas dos herramientas, módulos? Yo espero que estén utilizando esos módulos en el diseño de sus proyectos y para verificar pues cálculos. Ok, entonces continuamos. Y otra cosa que les quería mostrar antes de terminar la clase es que también hay muchas herramientas disponibles en internet que pueden utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que se llama Residential Load Calculation Spreadsheet, o una hoja de cálculo para cálculo de carga residencial. Entonces está abriendo. Y esta que está aquí es interesante porque está basada en lo que es el Código Eléctrico Nacional, con todos sus artículos del Código Eléctrico Nacional, 220.42, 220.52, etcétera, etcétera. Y entonces ya tiene preprogramado todo lo que son los factores de demanda, ¿no? Entonces, aquí me pregunta cuál es el área de la unidad residencial en metros cuadrados. Entonces aquí le puedo colocar, vamos a hacer un pequeño ejemplo, que esa área en ese caso son 100. Son 100 metros cuadrados. Y está calculando, creo. Démosle un chance. A ver qué ocurre. Ok, entonces ya calculó, y fíjense, con 100, entonces calculó la carga, aquí, la carga conectada de alumbrado, que sería considerando los 33 voltiamperes por metro cuadrado que ya hemos utilizado. Entonces, Small Appliance
serían los circuitos ramales de pequeños artefactos de la cocina. Entonces, para este caso vamos a considerar que tenemos unos 2 circuitos ramales. Entonces, cada uno a 1500, entonces 3000. Tengo el circuito de la lavadora, entonces vamos a suponer que tengo un circuito de la lavadora. Y entonces fíjense en lo que es alumbrado y TUG, tendría una carga total de 7800 voltiamperes. Y acá, en esta parte, entonces está considerando y aplicándole los factores de demanda, que son los primeros 3000 al 100% y el resto al 35%, y si es más de 120.000 al 25%. Y ahí la herramienta pues va acumulando y ya de una vez va calculando las demandas y cuál va a ser la corriente del servicio. Entonces, con lo que llevamos hasta ahora, ese servicio para esa potencia requiere un servicio 208 monofásico de 23 amperios. ¿Ok? Y también puedo aquí considerar si un servicio a 240. Aquí monofásico realmente lo que quiere decir es que tengo 2 fases realmente de ese voltaje. No es simplemente una fase y un neutro, no es un servicio a 208, quiere decir que tengo 2 fases que llegan a ese tablero. Y en fin, aquí pues pueden utilizar este tipo de herramientas para comparar y hacer los cálculos en sus proyectos, ¿no? Entonces fíjense que este paso 2 está relacionado con el artículo 220.50 y el 220.51, y entonces aquí está hablando es de aire acondicionado. Entonces vamos a considerar que tengo un aire acondicionado de 1,5 toneladas. Entonces, y tengo uno de esa cantidad. Entonces fíjense aquí, calcula la carga relacionada con ese aire de 1800 voltiamperes, y ahí entonces lo va sumando. Y ahora entonces el servicio pasó a ser a un servicio de 24, creo que era en el caso anterior 23, a un servicio de 31 amperios. Y ya luego en esta parte de aquí ya pueden entonces considerar el resto de los equipos. Por ejemplo, calentador de agua de gas, no hay carga eléctrica. Refrigerador, entonces vamos a ver, tengo varias potencias para refrigerador. Aquí el más pequeño es de 1400 y vamos a suponer que tengo obviamente un refrigerador. Entonces 1400 ajusta y ya el servicio ahora pasa a 38 amperes y así sucesivamente. Entonces, no sé, aquí podemos considerar que tenemos, por ejemplo, un microondas de 1400, microondas grandes. Vamos a considerar el más pequeño de 1000. Sería un microondas. ¿Y qué más le vamos a dejar? Puede ser que le dejemos... ya, yo creo que para ese equipo es más que suficiente. Y pueden seleccionar otras cargas especiales, como por ejemplo jacuzzi, sprinklers, si tiene un sistema automático para regar las gramas, etcétera. Y otras cargas que no están especificadas allá, de secadoras de ropa. Entonces vamos a considerar que tenemos una. Directamente es en voltiamper, entonces vamos a colocar a 1000, no 5000. $5,000 y ahí entonces me da el servicio. Ok. Escuché algo. Y bueno, entonces con todas esas cargas me estaría dando la herramienta que el servicio es de 67 amperios. Entonces digamos, otro ejemplo de qué herramientas podemos utilizar para hacer el cálculo. Y esta herramienta en específico también tiene una sección acá que está considerando la parte de motores. O sea, por ejemplo, si tienen ascensor o otras, o sea, cargas activas en términos generales. Entonces, pueden utilizar ese tipo de herramientas sin problema, siempre y cuando lo hagamos de
de manera concienzuda. Bueno, perfecto. Eso sería lo que teníamos preparado para la clase de hoy. En la clase que viene, entonces vamos a comenzar con lo que es el tablero al centro de medición. Eso realmente es sencillo, o sea que debería tomar una clase o parte de una clase y entonces luego ver lo que es el cálculo por capacidad de cortocircuito y eso entonces cerraría lo que es la parte de cálculo eléctrico. Ya luego nos quedaría ver los detalles del banco de transformación de las acometidas y de otros dispositivos o partes del sistema, como son las bancadas, las casetas, etcétera, etcétera. Y ya eso pues cerraría todo lo que es la parte eléctrica y entonces pasaríamos a lo que son los sistemas auxiliares, intercomunicadores, detección, alarma contra incendio y el sistema telefónico. Y ya pues eso cubriría lo que es la parte teórica de la materia y en función de donde estemos, entonces se va a complementar con algunas otras presentaciones o temas de importancia, como por ejemplo domótica o etcétera. Ahí vemos cómo evolucionamos. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, Luis dice que no tiene preguntas. ¿Alguna otra persona? Bueno, entonces si no hay más preguntas, gracias por asistir a la clase y nos vemos otra vez, Dios mediante, el próximo lunes. De que tengan buenas noches. Igual, profe. Está muy bueno, que estén muy bien. Gracias, Pedro. Gracias a todos entonces. Hasta luego. Bye.